El expresionismo alemán es uno de los movimientos más interesantes del cine, entendiendo el concepto de cine como arte, es decir, hay en el desarrollo artístico del cine, en el concepto artístico del cine hay distintos movimientos que han enriquecido por sí solos la historia de la cinematografía. Uno de estos es el expresionismo alemán. Surge por alrededor de 1911, es una reacción frente al impresionismo que se había manifestado en las distintas artes plásticas sobre todo. Los expresionistas acuden fundamentalmente a la idea de que el impresionismo es muy superficial, de que es un movimiento muy afectado por las formas y no por el fondo. Básicamente eso es lo que lo acusan, de ser un movimiento superficial en los conceptos, en sus significados. Entonces ellos quieren ahondar en una nueva actitud artística que profundice más en las temáticas. Y este nuevo movimiento, que lógicamente se da en distintas ramas del arte, tiene una importante incidencia en el cine, aparece en el cine, se manifiesta con más potencia, con más expresividad en el cine. Y en el cine alemán son los alemanes quienes lo llevan adelante. El expresionismo tiene su punto importante, digamos que habiendo antes algunas expresiones por cortos y etcétera, pero su punto importante es el gabinete del Dr. Caligari. El gabinete del Dr. Caligari, que se manifiesta, es una película que fundamentalmente se manifiesta por intentar acudir a lo más hondo de una coyuntura, digamos, o de una contradicción fundamental en el ser humano. La diferencia entre la cordura o la locura y la locura, o si no hay ninguna diferencia entre estos dos aspectos. Un tanto cubista, el gabinete del Dr. Caligari pasa a la historia del cine como una película formalmente renovadora. Después de esto podemos hablar de una película como El Golem, un clásico del cine mudo, que cuenta la leyenda de una estatua que cobra vida. Esto es una historia que ya viene desde los mitos antiguos, pero se da en esta película dirigida por Paul Wegener, la historia del resucitar. De alguna manera esto después el romanticismo lo va a retomar con la figura de Frankenstein, la figura de Golem, que es revivida y toma fuerza por sí sola, y entonces se vuelve inmanejable. Es la figura modelada en arcilla que toma vida y resulta más bien un elemento contradictorio. Es un acercamiento importante al cine fantástico. O sea, de alguna manera el expresionismo alemán nos comienza a acercar a su coyuntura o a la coyuntura básica del cine fantástico o del género fantástico, digámoslo de esa manera para no confundir el término fantástico. Luego tendremos películas como Nosferatu, es la historia de Drácula, no es otra, donde nuevamente el elemento romántico vuelve a presentarse y que será retomado precisamente luego por los románticos, donde vuelve a presentarse una historia donde se mezcla el terror y donde se mezcla el romanticismo. Y de alguna manera ya es también una especie de separación, digamos, yo diría, no sé si estoy muy atrevido, que ya con Nosferatu comienza como a darse una distinción frente a otros fenómenos del expresionismo alemán, para llegar luego a Metrópolis en 1927, esa gran obra contradictoria donde algunos, de Fritz Lang, un clásico del cine, donde algunos ven en esa película una premonición sobre la historia alemana, lo que viene para Alemania,
que es la llegada, el arribo de Hitler al poder y el desarrollo del nazismo, y otros lo ven como una denuncia social de la lucha de clases fundamentalmente, de una ciudad donde viven los sectores más oprimidos y otra donde viven los sectores más privilegiados y la lucha que se establece en ellos, aunque la película tiende a la búsqueda de la armonía. Polémica, es una película polémica, digo sociológicamente polémica en el análisis de su contenido. Esos serían, digamos, los hitos fundamentales del expresionismo alemán. Insisto, importante el expresionismo alemán para cualquier estudioso de la historia del cine y de la cultura en el cine.